Dios bendiga tu vida en esta tarde, agradecida al Señor nuevamente por reencontrarnos a través de este medio para compartir una expresión de su palabra. Y en estos días meditaba en el comportamiento del ser humano. Cuando se acercan fechas festivas, cómo se recuerda en especial a nuestro Señor Jesucristo. Cuando se acerca la Navidad, allí por diciembre, todos recuerdan que Jesús nació. Y cuando se acercan las Pascuas, todos recuerdan que Jesús murió y resucitó. Pero que en nosotros no sea simplemente un sentimiento o determinadas fechas en la cual recordemos a nuestro Señor solamente para tener un encuentro y un momento de disfrute familiar, porque eso lo podemos tener en cualquier momento. Y no digo que esté mal, por el contrario, es muy importante el estar en comunión con la familia. Pero yo me refiero en cuanto a esas fechas que recordamos al Señor, cómo opera el mundo, que solamente recuerdan al Señor en esos momentos. Y quizás muchos todavía no saben cuál fue ese verdadero significado de ese nacimiento y de esa muerte y resurrección, que justamente es para darnos vida con Cristo, porque Él ha resucitado y nos ha dado esa vida eterna, para aquellos que le creen, para aquellos que le aman, y que Dios ayude a nuestras vidas como hijos de Dios a poder no recordarlo solamente en determinadas fechas, sino que nuestras vidas a diario, más allá de las dificultades, de los problemas, y a pesar de nosotros mismos, porque nosotros mismos muchas veces acarreamos cosas en nuestras vidas, venimos acarreando mochilas que cuestan soltarlas, pero que debemos soltarlas a los pies de Cristo, pero que podamos aprender a caminar en este camino maravilloso que el Señor nos ha marcado, porque Él, cuando estuvo en esta tierra, nos dio ejemplo para que hagamos como Él hizo y andar como Él anduvo. Y Él prometió no dejarnos solos, sino que cuando Él parte de esta tierra, Él dice que enviaría al Consolador, y es el Espíritu Santo, el cual mora y habita en nosotros, el cual nos ayuda a transitar todos los problemas, todas las dificultades que nos toquen vivir, porque no estamos exentos, aún siendo hijos de Dios, de pasar momentos difíciles. Por el contrario, si nuestro Señor padeció, cuánto más nosotros como sus hijos nos van a tocar padecimientos. Pero meditando en esto, me preguntaba, ¿no, Señor? ¿Cómo puedo agradarte? ¿Cómo podemos agradar a nuestro Señor? Y en base a eso es lo que yo quiero, quizás algo corto, poder decirlo, ¿no? Resumido. Y en el libro de Hebreos, el capítulo 11, quizás todos conocemos, el capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ante esta pregunta, Señor, ¿cómo puedo agradarte? La Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. O sea, sin fe no vamos a poder agradar nunca a Dios. No importa lo que puedas hacer, las buenas intenciones, las buenas obras que puedas hacer, sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, no digo que estén mal las buenas obras, pero nosotros podemos dar todo nuestro dinero a beneficencia, ayudando a otros. Nosotros podemos aún, no sé, entregarlo todo. Pero si no tenemos fe, nunca vamos a agradar a Dios. Y también sabemos que no es por nuestras obras que seremos salvos, sino por la fe en el Hijo de Dios, en lo que Él hizo en esa cruz del Calvario, para darnos salvación y vida eterna. Entonces, por más buena persona que puedas ser o que puedas ser, no es suficiente. Quien hizo suficiente este permiso, por así decirlo, el que nos ha permitido a nosotros tener esa salvación, es solamente Jesús. Por eso Él es el único camino, Él es la verdad y la vida. Nadie más ha hecho este sacrificio de entregar su vida en rescate por nosotros. Porque nosotros éramos culpables, el peso del pecado en nuestras vidas que nos asedia. Pero Él dijo: yo di mi vida, yo entrego mi vida. Y como dice en el libro de Colosenses, el
capítulo 2, el versículo 14, dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que hizo el Señor. Él anuló todo eso que decía que tú y yo éramos culpables. Él agarró esa acta, la anuló, la invalidó, porque Él dijo, esto es lo que se debe y yo doy mi vida por rescate. Yo con mi vida pago el precio del pecado del que crea en mí. Por eso necesitamos creer en nuestro Señor. Porque esa acta fue anulada y dice quitándola de en medio. ¿Y dónde la clavó? Justamente en la cruz del Calvario. Por eso era necesario que Él naciera para morir. Porque era el único modo de que a través de esa sangre derramada nosotros pudiéramos tener perdón de pecado y poder acceder a esta vida eterna y santa que Él nos regala. Pero tenemos que creer a nuestro Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que si nos acercamos a Él, tengamos fe. Dice que tenemos que creer. Que el que se acerca a Dios, dice, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué maravillosa expresión. No solamente tenemos que creer que hay un Dios, sino que también es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿qué tipo de galardón estás buscando? ¿Qué tipo de galardón estoy buscando? Podemos llegar a confundirnos que por ser hijos de Dios vamos, no sé, a tener el mejor pasar. Ciertamente el Espíritu Santo es aquel que nos sostiene en medio de dificultades, de luchas y de pruebas, de circunstancias que tenemos que pasar en esta vida, porque estamos transitando esta vida como cualquier otra persona, pero Él es el que nos fortalece. Y en base a esto, yo quería justamente compartir el relato tan maravilloso en el libro de Lucas, el capítulo 23, el versículo 33 en adelante, cuando el Señor ya llevado al Gólgota, donde es crucificado. Ya llegaba la hora donde Él iba a ser crucificado. Y veía justamente esto, ¿no? Ante esa pregunta, ¿cómo puedo agradar a Dios? A través de la fe en Jesucristo. Nada más. Nosotros tenemos que creer, no tenemos que quizás hacer sacrificios, porque los sacrificios ya están hechos. Sí, nuestro caminar diario debe ser en santidad. Cada día debemos estar en comunión con el Señor, si no, no vamos a poder mantenernos en Él. Vamos a mantenernos alejados de Él. Y muchas veces vienen diferentes circunstancias, diferentes problemas que nos desalientan, que hace que bajemos nuestros brazos, que hace que pareciera que nos impiden seguir avanzando. Pero ciertamente es porque nos estamos debilitando, porque no estamos en esa comunión que deberíamos de tener con nuestro Señor. Ahora bien, en Hebreos dice que el que se acerca a Dios debe creer que Él es galardonador de los que le buscan. Así que, como leíamos recién, es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ante la pregunta esta, ¿cómo puedo agradar a Dios? Primeramente, teniendo fe en Él. Con todo nuestro corazón, no una fe racional, una fe que yo necesito ver para creer. No, tiene que ser una fe genuina, aquello que yo creo que mi Señor me entregó salvación en la cruz del Calvario. Yo creo que mi Señor me ha entregado aún sanidad, aún sí prosperidad, pero no es lo principal. Lo principal que el Señor ha dado en esa cruz hacia nuestras vidas es ese rescate de aquello que nosotros éramos culpables para tener vida juntamente con Él. Y en el capítulo 23, justamente en este relato, podía ver la fe de un hombre que estaba junto al Señor. Es un relato maravilloso, porque justamente nos habla de esto. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos sido, cuando nos acercamos a Dios con todo nuestro corazón y creemos, vamos a tener salvación y vida eterna con Él. Él nos la va a dar. Y Lucas 23, en el versículo 33, dice la Escritura: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda.
Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Llegaron al lugar, al Gólgota, al lugar llamado la Calavera, crucificaron al Señor justamente con los dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y entre tanto hacia eso repartieron sus vestidos, pero estaba todo escrito. No sucedió nada de lo cual los profetas no habían profetizado antiguamente de lo que sucedería. Pero aún dice que los gobernadores se burlaban. Y todos decían: si este es el Cristo, ¿por qué no se baja de la cruz? Gracias, Señor, que no se bajó de esa cruz. Porque él sabía cuál era su misión y lo que tenía que hacer. Tenía que entregar su vida. Tenía que llegar ese momento en el cual él decía: consumado es, donde él había perdonado todo, absolutamente todo. Por eso te digo, no importa qué es lo que hayas hecho, si tan solo con un corazón sincero te acercas a los pies de Cristo, hoy Él borra todas tus rebeliones, Él perdona todo aquello que has hecho mal. Pero simplemente necesitamos, ¿qué? Un corazón sincero y que le creamos a nuestro Dios. Entonces, cuando Él les dice así, reparten sus vestidos y echaron suerte sobre Él, sobre sus ropas, dice. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también, ¿qué hacían? Le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno de los malhechores allí, junto con él, en la misma condición que nuestro Señor, estaban los tres crucificados. Le decían no solamente los que estaban allí parados, los gobernadores, la gente, aún como lo podemos ver en los otros relatos, los principales, escribas, sacerdotes, se burlaban de nuestro Señor, sino que el malhechor, en la misma condición, de decía: si eres el Cristo, lo seguía increpando e injuriando. Si eres el Cristo, salvate y salvanos a nosotros. Pero, y a esto quiero llegar, como este hombre con fe agradó a Dios. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hubo un hombre que estaba en la misma condición que él y le dijo así en el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros no sabemos si porque no lo dice la Biblia, no podemos especular si este hombre había alguna vez oído de Jesús. La fama del Señor era muy grande. Pero qué tremendo cuando le dice: ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Estando siendo condenado a muerte, sabiendo que estás muriendo ya, porque es muy lenta y agónica la muerte en la cruz, según dicen. Le dice: ¿no temes tú a Dios? Y le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Lo que merecieron, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ese malhechor reprendía al otro y le decía: quizás tu condenación y la mía es justa, porque somos culpables, pero él es inocente. Y esa expresión es tremenda. Dios nos ayude a tener ese corazón, a poder creer a nuestro Señor. En estos tiempos, muchas veces nos encontramos no como el malhechor que reprendió al otro, sino que nos encontramos como esa gente que escarnecía a nuestro Señor. Y muchas veces no escarnecemos a nuestro Señor solamente con nuestros dichos, sino con nuestras acciones. Pero nuestro Dios, como dice más arriba, Él le dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Que el Señor nos ayude a que con nuestras actitudes aún no podamos
nosotros negar a nuestro Señor. No le demos la espalda a Dios. Son tiempos difíciles, sí, pero tenemos que seguir adelante y podamos tener la fe que tuvo ese malhechor para poder reconocer y ver qué es lo bueno. Y lo bueno que era Dios allí a su lado en la misma condición que él. Y eso conmueve mi ser, es tremendo. Y nosotros quizás no estamos en esa situación, pero quizás estamos aprisionados por otras. Pero no podemos ver a Dios, no podemos ver a Jesucristo. Estamos como el otro malhechor. Si tú eres el Cristo, Señor, si realmente, si yo soy tu hijo, increpamos muchas veces como hijos de Dios a nuestro Señor. Si soy tu hijo, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Y nos enojamos con el Señor de una manera que no tiene razón, porque hemos perdido. Y ahí está lo que este hombre le dice, aún en tu condenación, ¿no? Como que le dice, no temes, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿Y sabe qué? Es tremendo cuando perdemos el temor a Dios, porque ya no nos importa nada, ya nos da igual. Hacer lo bueno o lo malo nos da igual, al contrario, quizás hacer lo malo se torna bueno para nosotros y le damos la espalda a nuestro Dios negándolo con nuestros propios actos. Que el Señor nos ayude en este tiempo, pero que podamos recapacitar como ese otro ladrón y podamos decirle, Señor, nosotros sí somos quizás condenados, pero tú eres santo. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Solamente con fe. Y dice, entonces dice en el siguiente 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo. Él primeramente, ¿cómo declara su fe? No hizo quizás como nosotros acostumbramos, que en realidad la oración de fe es para guiar a otro que pueda venir a los pies de Cristo, que quizás no sabe cómo entregar su corazón al Señor. Muchos están en contra de esto, pero lo cierto es que nosotros debemos guiar a otros a venir a los pies de Cristo. Este hombre indudablemente cuando le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino, quizás él había oído las palabras del Señor. Pero tuvo que llegar al momento culmine en su vida, ya a punto de morir. Por eso el Señor siempre nos da oportunidad tras oportunidad para poder volver nuestro corazón a Él. Y quizás Él no dijo, oh Señor, perdóname, oh Señor, te acepto como mi Señor. Quizás no dijo esto, porque lo tenía allí al lado al Hijo de Dios. Y Él creyó que Él era el Hijo de Dios. Él lo reconoce porque Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que lo estaba reconociendo como el cartel que le habían puesto el rey de los judíos. Él lo estaba reconociendo como tal. Estaba reconociendo la soberanía de Jesucristo estando en la misma condición que él. Pero es como quizás él no había escuchado porque o no le habría dado importancia anteriormente. Pero lo cierto es que él creyó en el Señor. Él le creyó que él era el Hijo de Dios. Por lo tanto, acá se cumple eso que había en contra, anuló Jesús en esa cruz, el acta de los decretos. Todo eso que te culpaba, que decía de ti y de mí que éramos culpables, Él lo anuló por amor, solo por amor, un amor incondicional. Y maravillosas las palabras de nuestro Señor que le dijo, de cierto te digo, hoy, que hoy, no mañana ni pasado, estarás conmigo en el paraíso. Y dice, para finalizar, dice, cuando era ya como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, hasta la novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y luego, es hermoso el relato, ¿no? Pero yo me quería simplemente remitir a esto. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Primeramente, acercarme a Él sin fe, no, es imposible agradarle. En segundo término, no seamos como quizás los soldados
los escribas. En el otro relato dice también justamente que estaban los gobernadores en el libro de Mateo. Dice que estaban los principales sacerdotes también. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros: con los escribas, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Muchas veces, aún conociendo al Señor, tomamos la actitud de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, y conocemos al Señor. Pero no tomemos esa actitud de decirle, o como ese malhechor que le decía: si tú eres el Cristo, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros también? Increpando. Y muchas veces nosotros actuamos así, aún conociéndole al Señor. El mundo no le conoce, pero a aquellos que les ha resplandecido la luz del Señor, y tomamos esa actitud, aún el Señor tiene amor y misericordia de nuestras vidas. En esa gracia infinita que ninguno de nosotros merecemos, Él ha derramado salvación para ti y para mí. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, y si tú quieres agradar a Dios, tenemos que acercarnos a Él con fe, creyendo que es un Dios real, y que a pesar de lo que podamos pasar, hay muchos que hoy en día también siguen siendo muertos y mártires. ¿Y qué tienen ellos que decir? Y muchas veces nosotros por menos damos la espalda a nuestro Señor. Pero aún el Señor en esa circunstancia, cuando vamos, Él ve, porque Él vio, Él todo lo sabe, todo lo conoce y conoce nuestro corazón, el pensamiento. Y Él vio el corazón de este malhechor, y que había sinceridad en Él, y que creía en Él. No podemos esconder nada de nuestro Señor. Que el Señor pueda hallar en nosotros un corazón así, como el de este malhechor, en el cual quiso agradar a Dios. No para que lo bajase de esa cruz, no para que lo salvase de esa condenación, sino porque ese malhechor entendió que cuando viniese su reino, dice, cuando venga tu reino, acuérdate de mí. Había algo después de esta vida. Y él eligió eso en la misma condenación. Pero tenemos los dos ejemplos: el que lo rechaza y se burla, y aquel que creyó y que deseó estar con Jesús. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Y cada día, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué paso vamos a dar? El Señor tiene amor y misericordia. Su venida no se tarda. Pero que podamos nosotros no tomar la actitud de los escribas, los sacerdotes, los soldados, este malhechor que le injuriaba, sino que podamos tomar la actitud de ese hombre. Por eso digo, veía en este relato justamente ese querer agradar a Dios de todo corazón. No para que lo bajase de esa cruz, ni para que lo librase de esa condenación. Él mismo confiesa: nosotros lo merecemos, pero Él es inocente. Que podamos reconocer a nuestro Señor, aún en las circunstancias más difíciles, podamos aceptar su voluntad y podamos seguir adelante. Porque Él tiene cuidado de nosotros. A pesar de lo que te toque pasar, si alguien te ha prometido un evangelio que es color de rosas, déjame decirte que el Señor padeció, y su camino es angosto, es estrecho y no es fácil. Por el camino fácil es que vamos a la perdición. Pero por este camino angosto, este camino que es quizás con muchas dificultades, es el que nos lleva a la salvación. Así que te aliento a que no te quedes, sino que puedas seguir avanzando, porque el Señor está contigo. Y si hoy te encuentras alejado de nuestro Señor, te invito a que vuelvas a sus pies, y el Señor va a perdonarte. Con todo, pero con un corazón sincero, y el Señor va a perdonarte. Y si no conoces a Cristo, simplemente que le digas: Señor, yo creo en ti, y quiero que seas mi Rey, quiero que seas, yo te reconozco como mi Salvador, lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y que sepas esto: Él anuló toda, como dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Todo acta, todo aquello que estaba decretado, que decía que eras culpable, Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y por Él es que podemos tener esa vida eterna y santa. Pero está en nosotros el permanecer en Él, el perseverar y no apartarnos de sus caminos. Porque ahí es donde vamos a perder nosotros mismos. Nos alejamos del Señor y estamos expuestos a cualquier cosa. Así que te aliento en este día a que busques del Señor, que
tratemos de agradar a nuestro Señor, no con obras, sino con fe en nuestro corazón. Pero eso sí, acompañemos nuestra fe con las obras como la palabra nos indica. Así que anhelo que el Señor bendiga tu vida en este día, que puedas estar firme en Él, que puedas volverte a Él si estás alejado y que nuestro Señor pueda reinar en tu hogar. Que el Señor bendiga grandemente tu vida y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.